Hola y bienvenidos a nuestro canal de historias. Hoy hablaremos sobre la guerrilla en Colombia. Este tema ha sido uno de los más importantes en la historia de este país y es fundamental para entender su situación actual. En este video, exploraremos los orígenes de la guerrilla en Colombia, los grupos armados que han surgido a lo largo de los años, sus acciones más destacadas y el papel que han desempeñado en la historia del país. La historia de la guerrilla en Colombia se remonta a la década de 1960, cuando varios grupos armados comenzaron a surgir en el país. Entre ellos se encontraban las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Movimiento 19 de Abril M-19, que se formaron a partir de ideologías de izquierda y la lucha por la justicia social. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948 provocó una de las mayores crisis políticas y sociales en la historia de Colombia. La muerte de Gaitán generó una serie de reacciones violentas. Entre ellas, según los analistas, la conformación de grupos violentos que con ganas de imitar a Robin Hood alegaban luchar por la igualdad social arrebatándole a los más ricos para darle a los pobres. Entre estos grupos los más representativos son las FARC, la guerrilla más grande y antigua de Colombia. Surgió en 1964 y buscaba derrocar al gobierno a través de la lucha armada. Han sido responsables de numerosos ataques, secuestros y tomas de rehenes a lo largo de los años. En 2016, después de más de 50 años de conflicto armado, las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano y se desmovilizaron. El ELN surgió en 1965 y se enfocó en la lucha armada contra el gobierno y las empresas extranjeras. Ha sido responsable de numerosos ataques y secuestros en Colombia. Actualmente, se encuentra en negociaciones de paz con el gobierno. El M-19 surgió en 1970 y buscaba la reforma política y la justicia social a través de la lucha armada. Fueron responsables de la toma del Palacio de Justicia en 1985 y el robo de la espada de Simón Bolívar en 1974. Después de firmar un acuerdo de paz en 1990, el M-19 se convirtió en un partido político. Una de las acciones más destacadas de la guerrilla en Colombia fue la toma del Palacio de Justicia en 1985 por parte del M-19. Durante esta toma, los guerrilleros tomaron como rehenes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia y a varias personas que se encontraban en el edificio. La toma duró 2 días y terminó con la muerte de los magistrados y varios guerrilleros. Esta acción tuvo un gran impacto en la sociedad colombiana y es considerada uno de los hechos más trágicos de la historia del país. El secuestro de Ingrid Betancourt fue uno de los hechos más impactantes en la historia reciente de Colombia. Ingrid Betancourt era una política colombiana, candidata presidencial y defensora de los derechos humanos, que fue secuestrada por las FARC el 23 de febrero de 2002 en una zona rural del departamento del Caquetá. El secuestro de Betancourt duró más de 6 años, durante los cuales la guerrilla la mantuvo en condiciones inhumanas de reclusión, en la selva colombiana. Durante su cautiverio, Betancourt sufrió múltiples vejaciones y maltratos, además de padecer de varias enfermedades, que no recibieron atención médica adecuada. Las guerrillas surgieron como una respuesta a las desigualdades y las injusticias sociales en el país, y se convirtieron en una forma de lucha armada contra el Estado y los poderes económicos y políticos que controlaban el país. La guerrilla se presentó como una opción para aquellos que no tenían voz ni voto en la sociedad, y buscaba representar los intereses de los sectores más pobres y marginados de la población. Durante su historia, las guerrillas colombianas han llevado a cabo acciones violentas que han dejado un gran número de víctimas, tanto civiles como militares. Sin embargo, también han tenido un papel importante en la lucha por la defensa de los derechos humanos y la justicia social en el país, y han sido una fuerza importante en la movilización y organización popular. En el marco del conflicto armado que ha vivido Colombia durante décadas, las guerrillas han sido una de las partes involucradas, junto con el Estado y los grupos paramilitares. Durante este conflicto, las guerrillas han sido responsables de numerosos actos violentos, incluyendo secuestros, atentados y acciones armadas contra la población civil y las fuerzas militares.
A pesar de que en los últimos años ha habido avances en el proceso de paz en Colombia, el papel de las guerrillas en la historia del país seguirá siendo objeto de debate y reflexión. La guerrilla ha sido un actor relevante en la lucha por la justicia social y la defensa de los derechos humanos, pero también ha causado un gran dolor y sufrimiento a la población. La historia de la guerrilla en Colombia es una historia compleja y polifacética que aún está siendo escrita. El conflicto armado que ha vivido Colombia durante décadas ha afectado a millones de personas y ha dejado profundas cicatrices en la sociedad colombiana. A pesar de que en los últimos años ha habido avances en el proceso de paz en el país, aún queda mucho por hacer para superar las desigualdades y la violencia que han afectado a Colombia durante tanto tiempo. Es importante seguir reflexionando sobre el papel de la guerrilla en la historia de Colombia y trabajar para construir una sociedad más justa y pacífica. La paz y la reconciliación son fundamentales para el futuro del país, y es responsabilidad de todos los colombianos trabajar juntos para lograr estos objetivos. Esperamos que este video haya sido informativo y les haya brindado una visión más clara y su impacto en la historia de Colombia. Agradecemos a todos los espectadores por dedicar su tiempo a ver este video y esperamos que hayan encontrado valiosa información y conocimiento. Si tienen alguna pregunta o comentario adicional, por favor no duden en contactarnos. Agradecemos de nuevo su interés y esperamos verlos nuevamente en futuros videos. Gracias por ver.